Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Sofonías y el Señor en medio de los suyos. El mensaje de Sofonías es el de casi todos los profetas anteriores y posteriores a él. Primero, denuncia y condena del pecado del pueblo de Israel del norte y de Judá. Segundo, llamado al arrepentimiento y a la santidad como única forma de evitar el castigo divino a través de una nación cruel e impía. Tercero, el cumplimiento del castigo y destrucción de Israel por Asiria y el castigo y destrucción de la ciudad y templo de Jerusalén y cautiverio de parte de su población a Babilonia. Cuarto, el regreso de Judá del cautiverio de Babilonia y la reconstrucción del templo y de Jerusalén. Quinto, la primera venida del Mesías Redentor para salvación de todas las naciones. Y la segunda venida del Mesías para llevarse a los suyos y castigar a los incrédulos e impíos. La profecía de Sofonías habla de todas estas cosas, pero también aporta datos sobre la actitud que deben tener los creyentes, sabiendo que Dios está en medio de los suyos, a la espera del cumplimiento de las cosas venideras anunciadas por la palabra de Dios. Veamos en primer lugar cómo Dios habla a Sofonías de las cosas que ocurrirían en un día futuro venidero. Este día futuro venidero es llamado de diferentes maneras por el profeta. El día de Jehová, Sofonías 1, 7 y 14. El día del sacrificio de Jehová, Sofonías 1, 8. En aquel día, Sofonías 1, 9 al 10, 15 y Sofonías 3, 11. En aquel tiempo, Sofonías 1, 12, Sofonías 3, 9, 16, 19 al 20. El día grande de Jehová, Sofonías 1, 14. El día de la ira de Jehová, Sofonías 1, 15, 18 y Sofonías 2, 2. Y el día del enojo de Jehová, Sofonías 2, 3. Como vemos, de diferentes maneras llama el profeta a ese día futuro venidero. Ese día futuro venidero sería un día de juicio temporal para Judá y para las naciones malvadas e impías. El juicio venidero sería sobre el pecado de Judá. El día de Jehová, el día del sacrificio de Jehová, en aquel día, en aquel tiempo o en el día grande de Jehová, es el día del castigo sobre el pecado del pueblo de Judá. Sofonías 1, 1 al 18. En Sofonías 1, 4 y 6 se dice: extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. El castigo de Dios pretendía reprender y corregir a los rebeldes y duros de corazón. Sofonías 1:17. Atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Sofonías 3, 1 al 2. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Por tanto, en el día final, Judá sería castigada. También el juicio de Dios vendría sobre las naciones impías que habían sido verdugos del pueblo de Dios. El día de la ira o del enojo de Jehová
Es el día de la justa retribución de los impíos en general, sea su pueblo o sean pueblos extraños, como los filisteos, los moabitas, los amonitas, los etíopes, los asirios, etc. Según nos dice Sofonías 2, 1 al 15 y Sofonías 3, 1 al 8. Un ejemplo de esto es lo que dice Sofonías 2, 5 y 8 al 9. Ay de los filisteos, te haré destruir, de Moab y de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo. Serán como Sodoma y como Gomorra. En el día de la ira de Dios, los pueblos impíos, algunos que fueron instrumentos del juicio divino hacia el rebelde pueblo de Dios, pero que obraron según designios malvados y soberbios de sus corazones, estos pueblos debían ser castigados. En Sofonías 2, 10 al 13 se dice: esto les vendrá por su soberbia, terrible será Jehová contra ellos. Etiopía seréis muertos con mi espada, destruirá a Siria y convertirá a Nínive en un desierto. Igual nos dijo el profeta Isaías en su capítulo 10 y versículos 5 al 7. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esa manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. En definitiva, lo que estamos diciendo es que estas naciones paganas, vecinas del pueblo de Dios, fueron usadas por Dios como verdugos, como instrumentos de castigo para reprender el pecado de su pueblo. Pero estas naciones no se sintieron instrumentos de Dios ni nada por el estilo, sino que usaron en su arrogancia y en su soberbia de toda la maldad a su alcance para hacer daño al pueblo de Dios. Y esto debía ser castigado. Este es el misterio, que Dios usa al pecador para castigar a otro pecador, sin que Dios tenga nada que ver con el pecado del castigador. En el día futuro, venidero, por tanto, habría castigo para su pueblo y para las naciones vecinas. Pero también en el día futuro, venidero, habría salvación grande y gloriosa. Israel tendría una salvación terrena y temporal, volviendo del cautiverio. Cuando decimos terrena y temporal, no estamos hablando de la salvación eterna del pecado que se recibe por medio del Mesías. Todos los judíos que creían en el Mesías que había de venir tenían esa salvación eterna. Pero otros muchos judíos no creían en el Mesías que había de venir. Esos otros judíos solo creían en la salvación temporal, es decir, que Dios les sacaría de Babilonia y les llevaría a la tierra de Judá de nuevo, para allí edificar el templo, para allí ser el pueblo de Dios. Ese pueblo, por tanto, que regresó del cautiverio, algunos eran creyentes en la salvación terrena y temporal, y otros eran creyentes, además de la salvación terrena y temporal, eran creyentes de la salvación eterna. Había, por tanto, dos categorías de personas que regresaron del cautiverio: los que creían en todo lo que tiene que ver con la salvación, lo presente y lo futuro, y los que solo creían en lo presente. El caso es que en Sofonías 3:7 dije: ciertamente me temerá, recibirá corrección, y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Dios tendría misericordia
de su pueblo en cautiverio. Y lo volvería a traer a la tierra de Judá. Los haría regresar de Babilonia para habitar la tierra y para ser apacentados temporalmente por Dios como su pueblo. Sofonías 2, 6 al 7 y 9. Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán, porque Jehová su Dios los visitará. Y levantará su cautiverio al remanente de mi pueblo. Dios traería y reuniría a los cautivos para alabanza de todos los pueblos de la tierra. Sofonías 3:20. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. La vuelta o regreso del pueblo de Judá del cautiverio era la esperanza para el mundo, para las naciones en general, porque por aquel pueblo vendría el Mesías. Por eso estas palabras de que sería su regreso para alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Y en el tiempo final postrero, todas las naciones de la tierra, sin distinción, serían salvas. No se olviden de la diferencia, sin distinción y sin excepción. Cuando decimos sin distinción, queremos decir que Dios salva a judíos y griegos, a esclavos y libres, a hombres y mujeres. Cuando decimos sin excepción, decimos que Dios salva a todos y cada uno. Nada en la Biblia dice que Dios va a salvar a todas y cada una de las personas que han existido, existen y existirán. No hay nada en la Biblia que hable de ello. Lo que sí dice la Biblia es que la salvación será una salvación sin distinción, es decir, para todas las personas, sin diferencia de su condición, de su etnia, de su lengua, porque de todas las personas de la tierra, sin hacer acepción de ningún tipo, Dios se agrada en aquel que le teme, en aquel que cree en el Cristo que había de venir. Cuando llegó este Cristo era Jesús, nuestro Señor, y todo aquel que cree en Jesús tiene perdón de pecados y vida eterna, sea blanco, sea negro, sea pobre, sea rico, sea lo que sea, todo aquel que cree en Jesús tiene salvación. Y esto se produciría en el tiempo final postrero de Dios, en la venida del Mesías. Ese era el tiempo postrero o final de Dios, en el que Él salvaría a la oveja coja y a la oveja descarriada de toda la tierra. Sofonías 3:19. He aquí en aquel tiempo salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Miqueas 4:6 al 7. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea, la descarriada, y la pondré como remanente, y Jehová reinará sobre ellos para siempre. Lucas 19:10. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mateo 25:31 al 33. Cuando el Hijo del Hombre venga, serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos
a su izquierda. La salvación de Dios es para todas las naciones, es para el mundo, como hemos dicho antes, para todas las personas sin distinción. El remanente de Dios, formado por esas personas creyentes de todas las naciones de la tierra, no tendría que avergonzarse nunca de su pasado, perdonado por Dios. Porque cuando Dios perdona, olvida. Cuando Dios perdona, borra. Serían creyentes humildes, con vidas justas y en verdad. Sofonías 3:11 al 13. En aquel día no serás avergonzada por tus obras, con que te rebelaste contra mí. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira. Todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En el tiempo de Dios, todo aquel que invocare de corazón al Señor sería salvo. Sofonías 3:9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Romanos 10:11 y 13. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Lo mismo dicho en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Por tanto, esto era todo lo que sucedería en el tiempo final de Dios. El tiempo final a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. ¿Cuál debe ser la actitud presente del que espera en las cosas venideras de Dios? Las cosas venideras se deben esperar buscando a Dios, confiando en su gracia, con vidas de justicia, de santidad y de piedad. Solo los mansos y los humildes de corazón buscan a Dios de forma correcta. Sofonías 2:3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, buscad mansedumbre. Quien espera en Dios, en lo que ha de venir de parte de Dios, lo hace desde la mansedumbre y desde la humildad. Solo quienes confían en la misericordia de Dios esperan en su gracia redentora. Sofonías 3:8. Esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante. Con estas palabras Dios está diciendo, esperadme hasta el momento, hasta mi momento, hasta el tiempo, hasta mi tiempo en que yo decida hacer mi voluntad. Sofonías 2:3. Buscad a Jehová, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Por tanto, los creyentes deben esperar en Dios, en una actitud mansa, humilde, en una actitud de confianza, pero también en una actitud de justicia, de buenas obras. Sofonías 2:3. Buscad a Jehová los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia. Hay que esperar en Dios desde la santidad, desde la piedad. Las cosas venideras se deben esperar sabiendo que Dios está siempre junto a sus hijos fieles. El Señor anda con su pueblo. Dios está en medio de los suyos, con poder. Todo está bajo su control. Nada de lo que sucede
supone que algo sea difícil o imposible para Dios. Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Dios anda con los suyos. Aunque no le veamos con los ojos de la carne, podemos verle con los ojos de la fe. Dios está con su pueblo. Hasta el día que cumpla su palabra, en las diferentes maneras que su palabra tiene que cumplirse, Dios anda con los suyos. Y está en medio de los suyos con poder. Y está en medio de los suyos con salvación. Eso quiere decir que toda situación de adversidad o de tribulación, temporal o eterna, puede ser revertida por Dios. Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Dios está en medio de los suyos, con poder y con salvación, para que tengamos gozo, para que vivamos con gozo. Dios se goza en que los suyos tengan gozo. Dios se goza en que los salvos vivan con alegría y espera de ellos que tengan gozo y alegría, que sean felices en Él. Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Dios está en medio de los suyos, con amor silencioso, con amor que actúa con poder, con amor que renueva, que cambia, con amor que no se oye, sino que se ve cada día en muchas cosas. Dios está con su pueblo. A la espera de lo que ha de acontecer, Dios está con los suyos. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Sofonías y el Señor en medio de los suyos. Y hemos dicho que Dios habla a Sofonías de las cosas que ocurrirían en un día futuro venidero. Este día futuro venidero es llamado de diferentes maneras. El día de Jehová o del sacrificio de Jehová, aquel día o tiempo, el día grande o de la ira de Jehová. Este día futuro venidero sería un día de juicio para todas las personas, sin distinción, pero también de salvación para todo aquel que invocare el nombre del Señor. ¿Cuál debe ser la actitud presente del que espera en las cosas venideras de Dios? Se deben esperar buscando a Dios, confiando en su gracia con vidas de justicia. Solo los mansos y humildes de corazón buscan a Dios con arrepentimiento y con fe. Solo los mansos y humildes de corazón esperan en Dios sabiendo que Él está siempre junto a sus hijos fieles, siempre con ellos, con su poder, con su salvación. Nada debe hacernos perder la confianza y el gozo de Dios. El cristiano es una persona feliz, no porque ignora los problemas, no porque ignora la realidad, sino porque sabe que aún a pesar de los problemas y de la realidad, Dios está a su lado todos los días hasta el fin del mundo. No te olvides, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará.
se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Sofonías 3:17. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén. Oremos. Señor, una vez más te damos las gracias por tu palabra, que nos habla de que en la vida pueden sobrevenirnos muchas cosas distintas, diferentes, algunas positivas y algunas negativas. En todas, Señor, estás tú con nosotros. Tú nos hablas de tu presencia con tu pueblo, en lo bueno y en lo malo, cuando llueve y cuando sale el sol. Ayúdanos a verte junto a nosotros, a verte con amor, a verte con poder, a verte con salvación, para así tener gozo y alegría, para así vivir la vida de los justos, aquellos que son benditos en ti y por ti. Gracias, Señor, porque tienes cuidado de nosotros en todas las cosas de la vida. Y aún en las adversas, que tienes un propósito, tienes cuidado de nosotros. Aún en las adversas, quieres algo bueno para nosotros. Señor, aumenta nuestra fe. Danos la capacidad de creerte, de confiar en ti, de esperar en ti, para así poder aceptar y entender todas las cosas. Gracias, Señor, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos, hasta volvernos a ver de nuevo.